leas algo sobre el Perú, tendrás un ¡Wow! ¡Wow, Perú! ¡Wow, Perú! Reserva tu viaje para experimentar Perú ¡Wow! La empresa no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa. En punto de la mañana, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial, pero también estamos en televisión a través de Movistar en el canal 33 y el canal 733 HD. Muy buenos días, Aarón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Rumi, buenos días a todos. Como siempre, invitarlos a visitar nuestro sitio web altavoz.p y a suscribirse a nuestro canal de YouTube Altavoz Noticias. Hoy estamos jueves 24 de julio del año 2025, ya prácticamente se nos fue el mes de julio. Como sabe perfectamente, en breve estaremos también comentando la situación, porque en el Congreso de la República el 28 de julio la presidenta Dina Boluarte tiene que dar su mensaje al Congreso, el mensaje al país. Hay expectativa de diferentes sectores, claro que sí. Esperemos que no sean 5 horas de discurso como el año pasado, más de 5 horas. Y esto obviamente debería cortarse en el tiempo para tener más sustento respecto a lo que diga sobre su gestión, Aarón Salmón. Así es, yo no espero que diga nada, solamente espero que dure máximo a lo sumo, 1 hora. Y también el sábado se va a decidir a la nueva mesa directiva del Congreso. Disputan José Gerí, aunque José Cueto todo indica que se va a aliar con Carlos Ceballos para conseguir los votos de la izquierda. Aún así, no llegan a los votos que ya cuenta, con las adhesiones que ya cuenta José Gerí. Y tenemos efemérides, Aarón Salomón. Un 24 de julio se celebra el aniversario de la batalla de Zarumilla en Tumbes. Como sabemos, hubo un enfrentamiento crucial que tuvo lugar entre el 23 y el 31 de julio de 1941, en la campaña del 41. Esta batalla es recordada por la victoria de las Fuerzas Armadas peruanas respecto a las ecuatorianas. Y en honor a este evento, la región de Tumbes ha declarado para el día de hoy, 24 de julio, feriado regional compensable, donde los empleados del sector público tienen derecho a un día de descanso. Pero también hay aniversario en el Cusco. ¿Por qué? La convención Quillabamba, un 24 de julio, se celebra 168 aniversario de la creación de la provincia de la Convención, su capital Quillabamba en el Cusco. Es un día significativo para esta importantísima región. Se busca fomentar el sentido de identidad y orgullo local. Y al igual que Tumbes, este día también es considerado feriado regional en la Convención para los trabajadores del sector público en esta provincia cusqueña, aunque en el sector privado depende de los acuerdos entre los empleadores y empleados. En ambas conmemoraciones, tanto en Tumbes como en Quillabamba, en la convención en el Cusco, se resalta obviamente la importancia histórica y cultural de estas fechas en este contexto peruano. Así es, vamos con las 5 de Altavoz y precisamente ayer Alianza Lima le ganó, empató 1-1 con Gremio de Porto Alegre en Brasil y clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana. Con sabor a triunfo, por supuesto, ¿no? Alegría para los hinchas blanquiazules. Como sabemos, está pasando a una nueva fase, octavos de final. Esto es importantísimo. Las 5 de Altavoz te presentamos, porque Altavoz pone a tu alcance las 5 principales noticias que debes revisar para empezar el día muy bien informado. Y las 5 de Altavoz viene por cortesía de Deli Bakery. Qué rico, como el sabor de casa, los invitamos a visitar, como siempre, su local favorito de Deli Bakery. Y la primera tiene que ver con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Anunció que su equipo técnico ni él van a acudir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones debido a que, según él
alcalde de Lima, hay de alguna manera intromisión, interferencia por parte del, en este caso, el ministro de Transportes y Comunicaciones. De esta manera, el burgomaestre capitalino dijo que hoy su equipo técnico ni tampoco él van a acudir a la reunión que ha convocado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para de alguna manera destrabar y en todo caso hallar a través del diálogo un encuentro para posibilitar, digamos, la efectivización de este proyecto, el tren desde Chosica hacia Lima. Así es, Rafael López Aliaga responsabilizó al titular del MTC por continuamente poner trabas al proyecto y lo calificó de esbirro político que recibe órdenes en alusión a que César Sandoval es militante de Alianza para el Progreso. Efectivamente, estamos en altavoz. Además, el burgomaestre capitalino Rafael López Aliaga, según señala él, no hay intención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en de alguna manera allanar el camino para que el proyecto del tren sea efectivo. Sin embargo, hoy temprano en la mañana el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha señalado que va a denunciar penalmente al alcalde de Lima porque considera que lo dicho por él por difamación y calumnia, porque según él nunca se ha reunido con López Aliaga, en ningún momento se ha reunido, recién lo ha conocido luego de asumir el cargo en el titular, es decir, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por lo tanto, hay un dimes y diretes. Un choque de trenes, ¿no? Exacto, un choque de tren con un chosicano, ¿no? Exactamente, un choque de trenes aquí, precisamente entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el alcalde de Lima. Así es, vamos con la siguiente noticia y se trata de que la bancada de Renovación Popular ha exigido la inmediata salida de César Sandoval por impedir el proyecto ferroviario Lima-Chosica. Efectivamente, según señalan, expresamos nuestro más enérgico rechazo a la postura del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, quien por subordinación política ha decidido negarle a millones de peruanos la posibilidad de contar con el servicio del tren de Lima-Chosica, un proyecto necesario para mejorar la calidad de vida de nuestra población, así lo manifestó el grupo parlamentario celeste. Pero hay que recordar, Aarón, como sabe perfectamente, un proyecto de esta envergadura requiere de estudios técnicos, requiere de estudios de mercado, requiere de estudios de demanda, requiere de señalización, requiere de un operador privado que pueda justamente realizar esas labores operativas en este tren, y de eso no existe absolutamente nada. Pero ya están los trenes, ¿no? Hay que trabajar en ello. Ya están los trenes, la idea es trabajar en ello, que haya diálogo. Por lo tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya lanzó la posibilidad el día de hoy para reunirse. Sin embargo, el alcalde de Lima y sus técnicos no van a acudir al diálogo iniciado, lanzado ya por el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La siguiente noticia, la Defensoría del Pueblo ha respaldado la elección de Gino Ríos como miembro de la Junta Nacional de Justicia. Fue un proceso público y riguroso, señaló el organismo que lidera el defensor Josué Gutiérrez. A través de un comunicado publicado, la entidad rechazó cualquier intento de distorsionar los hechos o debilitar un proceso que fue público, según señalan, riguroso y ajustado al marco constitucional. Pero lo concreto es que Gino Ríos pues tiene una sentencia firme, además fue archivada, y según lo que señala la elección de los titulares de la Junta Nacional de Justicia tiene que ser impoluta, obviamente no tienen que tener ningún tipo de complicaciones judiciales, y en este caso al parecer no ocurrió lo mismo con Gino Ríos. Pero pasó por el tamiz de la comisión especial que estuvo integrada por los titulares de Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, la Contraloría y representantes de las universidades públicas y privadas, y en su momento se le preguntó y no se le hizo mayor preguntas al respecto, es que yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Según señalan, Ríos sí cumplió con todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, así como en las bases del concurso público de méritos, y que el actual presidente, el actual titular de la Junta Nacional de Justicia no tenía ningún impedimento legal que limite su acceso al cargo de integrante de la Junta Nacional de Justicia. Vamos con la siguiente noticia, y es una denuncia contra Pablo Sánchez, quien supuestamente intercambió favores en la fiscalía para favorecer a su hijo, según reveló un aspirante a colaborador eficaz. Justamente Pablo Sánchez Velarde, en su condición de entonces fiscal de la Nación, habría condicionado el archivo de investigaciones fiscales a cambio de beneficios personales, según lo ha señalado un aspirante a colaboración eficaz.
El testimonio develado por Milagros Leiva en una entrevista apunta a que Diego Sánchez Navarro, hijo de Pablo Sánchez y procesado por presunta negociación incompatible, habría recibido apoyo indebido a través de contactos de su padre. Y según la versión difundida, cuando Patricia Benavides era fiscal adjunta suprema, pidió vía WhatsApp al fiscal anticorrupción Marco Guamán que atienda a Piero Sánchez Navarro, hermano de Diego, con el propósito de intervenir en la investigación. Importante, es un asunto a tomar en cuenta, hay que ver cómo se desarrolla. Y finalmente la noticia positiva del día, y es que Alianza Lima clasificó a octavas de final de la Copa Sudamericana tras empatar con Gremio en Brasil. Efectivamente, en el partido de ida, el cuadro victoriano había derrotado 2-0 al equipo carioca en el estadio Alejandro Villanueva en Matute, y superando así 3-1 en el global al tricolor. El gol del Gremio llegó a los 11 minutos del segundo tiempo tras un lanzamiento de esquina de Gustavo Martins, que logró conectar de volea desde el filo del área chica. Sin embargo, Carlos Zambrano fue expulsado en el minuto 90 por segunda amarilla debido a una fuerte falta sobre Martín Braithwaite, justamente el jugador brasileño. Pero cuando el partido estaba ya a punto de terminar, Hernán Pirata Barcos, el Pirata Barcos, marcó el empate con un remate cruzado que dejó sin chances al portero Thiago Volpi. Una gran noticia. Una gran noticia, y con este resultado Alianza se medirá en octavos de la Copa Sudamericana contra Universidad Católica de Ecuador. Efectivamente es importantísimo, estamos expectantes también a los partidos siguientes, tanto de Universitario de Deportes, del Cienciano del Cusco. Obviamente vienen nuevos partidos para Alianza Lima en esta nueva fase en el torneo sudamericano. Hay que indicar que estamos en altavoz, te invitamos a compartir el programa en tus redes sociales, te invitamos también a que puedas suscribirte en nuestro canal de YouTube como Altavoz Noticias. Y de lunes a viernes a las 7 en punto estamos en Tribu Televisión a través del canal 20, Televisión Digital Terrestre, y también a través del canal 33 en Movistar TV y el canal 733 HD. Sí, otra noticia importante es lo anunciado por Julio Velarde. Perú tendría menor inflación que Estados Unidos en 2025, dijo el presidente del BCR. Efectivamente, pero si la inflación ya está controlada en el país, debería de bajar la tasa de interés de referencia para aminorar el costo del dinero, el costo del crédito en el Perú. Así lo están demandando diversas empresas, diversas personas naturales. No es posible que los bancos estén cobrando tasas altísimas por los créditos que otorgan, y ellos señalan que todavía el Banco Central de Reserva no ha reducido eficazmente la tasa de interés de referencia que precisamente toman en cuenta las entidades crediticias para aminorar el costo del crédito en el país. Las proyecciones de BCR indican que la inflación cerraría en el 2025 en 1.8% y en 2026 se ubicaría en 2%, consolidando una trayectoria descendiente tras el pico de 8.5 en 2022 y 3.2 en 2023. Hay que recordar que desde el año 1997 el Perú mantiene una inflación de un solo dígito, algo inédito en la historia moderna. No hay otro periodo en el Perú con una inflación tan baja durante tanto tiempo desde el año 1900. Así lo ha señalado el titular del Banco Central de Reserva. Actualmente el Perú registra la tasa de inflación más baja de Sudamérica, de México y de varios países desarrollados. Y hoy tenemos la menor inflación que Estados Unidos, menos inflación que Estados Unidos, que el Reino Unido, que Japón y la propia Unión Europea. Un gran logro, obviamente, de la política monetaria, un gran logro del Banco Central de Reserva de tener a tono justamente esta situación. Así es. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Estamos en altavoz 7:13 de la mañana, 91.1 FM de tu dial en Radio Vital y en televisión a través de Movistar TV. Ya regresamos. Ya hablemos. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM.
La radio nació hace 100 años para sonar lejos, para ser íntima y ser fiel, para ser musical y publicitaria, para ser informativa y humorística. La radio es servicial, es masiva y popular, es matinal, diurna y nocturna. La radio está en casa, en el auto y en el teléfono. Está en todas partes, todo el día, todos los días. En la Cámara Peruana de Radio y Televisión celebramos este 2025 los 100 años de la radio en el Perú. Lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullecen. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos. Con 17 de la mañana estamos de regreso en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. Estamos en línea telefónica con el doctor Andy Carrión. Él es abogado penalista. Muy buenos días, doctor Carrión. Bienvenido a Altavoz en Vital. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días, Ani. ¿Cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo está viendo usted esta situación, esta, entre comillas, pugna entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad de Lima por este proyecto del tren de Lima a Chosica? Bueno, esta pugna que ya se ha dado desde hace algunos días, yo creo que tienen una vinculación directa con cómo la administración pública enfrenta en realidad sus problemas, ¿no? En lugar de dar una viabilidad a los proyectos que ya se plantean, más bien entiendo de que quieren que se inicien proyectos con la burocracia propia de la cual el Estado funciona, y eso imposibilita que precisamente los ciudadanos puedan acceder a un servicio de calidad y menos aún en el tiempo necesario. Efectivamente, según lo ha señalado el alcalde de Lima, él ha propiciado, ha apoyado para que para que el ministro de Transportes y Comunicaciones llegue justamente a este cargo. Sin embargo, el ministro ha señalado que no es así, que esto es falso, que es una mentira, una patraña del alcalde de Lima y que lo va a denunciar. Esto también de alguna manera es apreciado de una manera inadecuada, obviamente, por la ciudadanía en el país. Desde su óptica de abogado, digamos, ¿cómo procede esta situación? Bueno, en tanto se ve agraviado este funcionario público por el alcalde de Lima, puede sin problemas realizar la denuncia por denuncia calumniosa, por ejemplo, ¿no? Por falsedad. Sin embargo,
habría que ver si esos comentarios se centran únicamente en lo que todos los funcionarios públicos deben, de acuerdo al Tribunal Constitucional, aceptar como críticas propias de una gestión, o si en lugar si se refieren a elementos falsos que se hayan mencionado por parte del alcalde de Lima. Habrá que recordar que también, digamos, el actuar personal y funcionarial del alcalde de Lima siempre ha sido confrontacional, ¿no? No necesariamente ha usado los términos adecuados para describir alguna situación o algún funcionario público, y eso eventualmente le podría generar contingencias de no corregirse en los términos que usen. Así es. Aarón Salomón. Sí, doctor, hay toda una controversia en torno a la designación del presidente, el actual presidente de la JNJ, Gino Ríos, porque cuenta con una sentencia que data del 2011 por violencia familiar, exactamente por maltrato psicológico contra su ex esposa en un proceso de divorcio. ¿Usted cree que eso lo descalifica para seguir siendo miembro de la JNJ? Bueno, lo primero que habría que analizar, Aarón, es si nos encontramos frente a una sentencia condenatoria por delito doloso. Y debemos de recordar que en rigor esto no se concentra en una sentencia por la comisión de delito doloso, sino que se da en el marco simplemente de la aplicación de una ley de protección que se da en los ámbitos familiares, y que esto ha configurado una causal propia del divorcio. Entonces, ello no considero, desde mi perspectiva, podría configurar un impedimento, al menos en los términos que señala la Junta Nacional de Justicia y sus limitaciones, sino que sí podría ser una consideración ética que debieron haber tomado en su oportunidad los miembros que conformaron la Junta Seleccionadora. Porque se le Pero preguntó, si no ¿no? lo vieron por conveniente, pues entonces simplemente habría que ya validar esta elección, pero jurídicamente yo creo que no existe ese impedimento. Porque en su momento yo estaba revisando un video ayer y se le preguntó por este caso, y esta comisión especial lo dejó pasar, ¿no? Sí, quien le realiza la pregunta es el expresidente del Poder Judicial, ¿verdad?, en la cual le cuestiona el hecho de los motivos por los cuales precisamente se obtuvo esta decisión adversa. Él simplemente señaló Ríos Patio en su respuesta de que se trataría de una controversia civil y que no habría originado ninguna sentencia condenatoria. Entonces, yo creo que por esa respuesta se dieron por satisfechos los demás miembros, porque no hubo ninguna repregunta ni quizás alguna inquisición mucho más profunda sobre el tema. Pero yo creo que si hay alguien que tiene que asumir la responsabilidad por las consideraciones éticas que no se tomaron en cuenta en la elección de Ríos Patio, pues es precisamente esta comisión seleccionadora. Es por eso que cuando se busca en el sistema de Poder Judicial no aparece esta condena. Claro, ese es el motivo. Y la ley es clara cuando habla de sentencias condenatorias por delito doloso, Aarón. Entonces, yo creo que pueden haber todo tipo de cuestionamientos hacia este morales, miembro, ¿no?, presidente de la Junta Nacional de Justicia, pero jurídicamente uno tiene que atender a los considerandos propios que establece la ley o las directrices propias de una institución como la Junta en este caso. ¿Cuáles son los impedimentos reales para que efectivamente los magistrados puedan asumir una organización tan importante como la Junta Nacional de Justicia, doctor? Bueno, primero, el impedimento se da por la concurrencia de delito doloso. Y esto tiene que ser motivado por una sentencia judicial firme, luego de que no tengan algún tipo de sanción por tema de alimentos y mucho menos, y además de que tengan no tengan ningún tipo de cuestionamiento ético, ¿no? Y esos son los puntos que se dan específicamente en este caso, que yo atendería más bien a una cuestión más ética que jurídica, el impedimento de Ríos Patio. Claro. ¿Y cómo califica entonces el allanamiento o la diligencia que realizó la Fiscalía en el local de la Defensoría por este caso? Bueno, la Fiscalía tiene, a raíz de cualquier tipo de noticia criminal, la posibilidad de recabar información o iniciar incluso investigaciones penales. Pero yo creo que el allanamiento más bien fue un mensaje digamos, del público, de que la Fiscalía está actuando, está tomando cartas en el asunto, pero también pudo haber solicitado formalmente que le envíen esta información sin necesidad de realizar una aparatosa intervención del allanamiento, ¿no? Que ya sabemos por lo general cómo, bajo qué proyecciones se dan. Claro, porque ¿cuál sería el delito en este caso? Claro, o sea, la pregunta sería, ¿ha falseado la información? ¿Ha incorporado información que no se condice con la realidad?
o en rigor ha de alguna manera defraudado a la Junta para que estos procedan a una elección procediendo al delito que se llama fraude en procesos en curso. Entonces, ahora debemos de recordar también, Aarón, de que aquí existe un enfrentamiento entre la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación. La propia fiscal Delia Espinosa está abierto, por ejemplo, una investigación a todos los miembros de la Junta, salvo a uno de ellos, pero existe actualmente una investigación en curso en la Junta en contra de la ella, ¿no? actual fiscal de la Nación, que es quien tiene todo el poder y el aparato en sus manos, al menos el del Ministerio Público. Entonces, yo creo que hay un exceso de reacción por parte de la Fiscalía, y no me atrevería a decirlo, pero quizás sospechar de que se reconduce más bien este enfrentamiento entre ambas instituciones y que hace que uno sospeche de la objetividad del Ministerio Público en las reacciones que pueda tener específicamente en contra de los miembros de la Junta. Así es. Doctor, yo quería preguntarle, antes de dar paso a Rumi, este caso sonado de Corina de Rivadeneira, quien ha sufrido tocamientos indebidos, ¿eso es un delito penado por cuántos años de cárcel? Sí, este es un delito de tocamientos indebidos que puede llegar hasta los 6 años de pena privativa de libertad, dependiendo de la gravedad. Pero, al menos por lo que se ha advertido hasta el día de hoy, podría en efecto configurar el delito, más aun cuando la víctima notoriamente no da el asentimiento para la conducta que despliegue este ciudadano húngaro, ¿no? Quien pertenecía precisamente a este grupo que brindaba este show de Dioses del Circo. Entonces, yo creo que aquí lo que sí amerita es una investigación, y aquí sí una investigación penal, porque tocamientos indebidos es un delito, y que la Fiscalía, en base a las evidencias, debería ya, por ejemplo, para comenzar, solicitar una medida muy simple pero efectiva, ¿no? Que es el impedimento de salida del país de este ciudadano, de cara a que se enfrente una sentencia condenatoria por la prueba directa que ahora en este caso pueda cumplirla, así sea una pena suspendida, ¿no? No estamos hablando necesariamente que podría ir a la cárcel, pero sí enfrentar una pena que podría ser incluso suspendida. Entonces son hasta 6 años de cárcel que podría tener este artista, entre comillas, artista húngaro. Bagda Soltán, bailarín, exacto, ¿no? 6 años. Sí, esa sería la versión más grave, ¿no? Así es. En el caso, por ejemplo, el municipio de Surco ya ha suspendido las funciones de este circo. Obviamente no se puede permitir que estas personas puedan realizar estos tocamientos indebidos contra los asistentes del circo. Esto no se puede permitir, doctor. De otro lado, como sabe perfectamente, hay una información según un aspirante a colaborador eficaz ha señalado que el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, habría intercambiado favores en la fiscalía para favorecer a su hijo. En principio, se tiene que corroborar efectivamente lo que señala un aspirante a colaborador eficaz. Primero, si es que comenzamos por el despliegue jurídico de un colaborador eficaz, por supuesto, Rumi, lo que dice un colaborador eficaz es, digamos, una versión sospechosa de los hechos, porque primero ha reconocido la comisión de un delito y en segundo lugar está tratando de acceder a este tipo de procedimientos para poder, como retribución de la información, recibir algún tipo de beneficio. Eso para comenzar. Pero en segundo lugar, todo lo que diga tiene que ser corroborado. Además de esta información que acabas de mencionar, que se sospecharía, y lo digo siempre incondicional, partiría de Jaime Villanueva, esa información ya conocida, Rumi, ya desde hace algunos años, incluso hubo un informe en la televisión en la que llegan hasta entrevistar al hijo del propio Pablo Sánchez, ¿no? De cómo accedió a un puesto y cómo se habría dado, ¿no? Y él recurrió precisamente a su papá para ello. Entonces, vemos, pero que en la Fiscalía de la Nación siempre existe un doble rasero para medir las investigaciones. Hace poco le acaban de archivar una investigación a Pablo Sánchez, nada menos que Delia Espinosa, por el tema de la llamada a Gustavo Gorriti, ¿no? En este y en cualquier país eso se denominaría tráfico de influencias, pero para la fiscal de la Nación no lo es. Y yo creo que este caso, así se abre una investigación, va a tener el mismo destino, ¿no? Porque el doble rasero ya es muy evidente con el que se miden los hechos que se despliegan en la Fiscalía de la Nación. Bien, doctor Andy Carrión, esperemos tenerlo aquí en el set en cualquier momento. Gracias por participar, muy amable. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, muy buen día. Estuvimos con el abogado penalista Andy Carrión. Haremos una pausa en altavoz, ya regresamos.
Estás en Vital TV. Ya volvemos. Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM. La radio nació hace 100 años para sonar lejos, para ser íntima y ser fiel, para ser musical y publicitaria, para ser informativa y humorística. La radio es servicial, es masiva y popular, es matinal, diurna y nocturna. La radio está en casa, en el auto y en el teléfono. Está en todas partes, todo el día, todos los días. En la Cámara Peruana de Radio y Televisión celebramos este 2025 los 100 años de la radio en el Perú. Mira esto, McKay. Deberíamos ir a ver. Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. ¡Wow, Perú! ¡Wow, Perú! Reserva tu viaje para experimentar Perú Wow. Y 32 de la mañana estamos de regreso en Altavoz 91.1 FM de tu dial. También estamos en televisión a través del canal 33 en Movistar Televisión y también 733 HD también en Movistar. Nos acompaña el doctor Pedro Morales Miranda, magíster en Ciencias Políticas y Gobierno, abogado constitucionalista, ex candidato al Congreso por Acción Popular. Muy buenos días, doctor Morales, bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo está usted? Muy bien, Rumi, gracias, muy buenos días. Aarón también, buenos días. Buen día, ¿cómo está? Dimes y diretes entre el ministro de Transportes y Comunicaciones y el alcalde de Lima. Usted como político, como constitucionalista, como abogado, ¿cómo ve esta situación? Bueno, no deja un buen mensaje a la ciudadanía, ¿no? El alcalde de Lima, la primera autoridad de la ciudad, discutiendo con un ministro que además tiene serios cuestionamientos ligados a PP, no deja bien, ¿no? Sobre todo por los dimes y diretes que hay, la ciudadanía pues sigue todavía con esta imagen de que los políticos de turno de hoy, los actores políticos de turno, pues no dan la talla para los cargos que tienen. Efectivamente, y el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha señalado que va a denunciar precisamente por difamación al alcalde, ¿no?, de Lima, efectivamente, porque según señala él, el alcalde capitalino habría dicho que él lo ha apoyado para que llegue al cargo de ministro. Sí. Sin embargo, el ministro señala que no lo ha visto, entre comillas, ni en pelea de perros. Sí, claro, lo que pasa es que pueden haber apoyos políticos, ¿no? Apoyos dentro de la bancada, apoyos dentro del Congreso, es decir,
El alcalde de Lima ha podido conversar, como líder del partido, además de la bancada de Renovación Popular, ha podido conversar con los miembros del Congreso para darle el apoyo político y el respaldo político. Puede también haberse referido a eso y obviamente el ministro no lo va a entender así, ¿no? De repente lo va a pensar, yo nunca me reuní, él nunca me dio, él nunca me apoyó, pero no necesariamente pues tiene que decirlo para no haberlo censurado, para no presentar una interpelación y una censura contra el ministro. Eso es un apoyo político que se da. Y en el caso, por ejemplo, de este proyecto del tren de transporte, este tren obviamente de pasajeros desde Chosica a Lima, que los trenes ya están aquí, las locomotoras están aquí, sin embargo no hay un proyecto que sustente esta decisión. Y para el día de hoy el ministro de Transportes y Comunicaciones ha convocado una reunión, pero ayer el alcalde de Lima señaló que no va a acudir ni él ni sus funcionarios porque es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo podemos sacar adelante un proyecto que hasta el momento ni siquiera hay proyecto? Bueno, claro, es un poco la decisión política que tienen, como decía, los actores de turno. Ya están los trenes, como bien has dicho acá, la gestión ya se hizo. Para bien o para mal, están los trenes con este proyecto que ha presentado el alcalde Rafael López Aliaga, pero también está en la cancha del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Transportes, poder terminar y poder concluir este proyecto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ha salido el ministro a decir, yo no tengo nada, conmigo no han conversado nada, él lo ha traído, bueno, será su problema, ¿no? Y vamos a ver cómo se desenvuelve. Yo recién voy a evaluar este año no va a haber nada y exacto. Rafael López Aliaga dijo que en diciembre ya sí. estaban. Entonces, a ver, es la desidia un poco de los actores que no conocen gestión pública, que no entienden la magnitud de estos proyectos y la importancia. Finalmente, ¿quién es el perjudicado? El perjudicado es el ciudadano, el de a pie, el que está esperando de una u otra manera tener este tipo de servicios que ayuden a tener una vida mejor, ¿no? Que tengan cierta ventaja hacia el ciudadano de pie. ¿Usted ve que hay una desidia por parte del ministro de Transportes? Totalmente, ¿no? Además, entendamos que ya estamos en una etapa de proceso electoral, ya está convocado el proceso electoral y obviamente el ministro de Transportes representa a un partido político que es el de César Acuña, ¿no? Sí. Y obviamente Rafael López Aliaga, que es posible candidato de Renovación Popular. Entonces esto ya no es un interés país, es un interés personal político por el acercamiento de las elecciones, ¿no? Y como digo, el perjudicado finalmente es el ciudadano de a pie. ¿Y el alcalde de Lima está haciendo proselitismo político desde su visión? Habría hecho proselitismo político justamente en la escena de la entrega de los trenes, ¿no? Ese día habló Renzo Rayardo, habló Rafael López Aliaga, pero entiendo también que el encargado para dar una llamada de atención, que primero se da una llamada de atención, es el Jurado Nacional de Elecciones, que ya inició, entiendo, los procesos, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que ya los carteles, la los decisión, paneles, obviamente a nivel nacional, con la figura del alcalde claro, de Lima. Ahí tiene que haber una fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones, la norma cambió y ahora ya no es de frente la multa, sino es una primera llamada de atención. Se reitera y es la multa, y la tercera ya puede ser la exclusión del candidato. Si el funcionario obviamente está en funciones, el alcalde está en funciones, le corresponde terminar su periodo como él lo dijo. Sin embargo, aún oficialmente no ha decidido ir como precandidato por su partido. Es obvio que él va a ser el candidato a la presidencia. Sin embargo, cuando se ven estos paneles, estas pintas en las diferentes paredes, estas manifestaciones proselitistas, obviamente está adelantándose a una campaña que en este momento no le corresponde. Pero ahora también habría que ver quiénes son los que han puesto los paneles o quienes pintan. No necesariamente a veces es él. Puede ser pues el comando, por decirte cualquier cosa, ¿no? El comando de Lurín. Los militantes de Lurín, entusiastas, pintaron Rafael López Aliaga presidente. Entonces no necesariamente puede ser el candidato el que esté haciendo el proselitismo político, ¿no? ¿Cuánto tiempo demanda aproximadamente una investigación de este tipo? No, eso no debe durar mucho, un mes, 15 días, eso debe estar ya... Pero su olfato político, ¿qué dice? ¿Hay o no hay proselitismo? Yo creo que no hay proselitismo político como tal, porque Rafael López Aliaga ya ha señalado que va a ser candidato y que va a renunciar en el momento que le corresponde, y que la ley además así lo señala, ¿no?
Entonces, él como alcalde está cumpliendo su rol como alcalde. Lo que pasa es que acá hay una mala lectura también, Rumi, porque los alcaldes no van a dejar de ser alcaldes. Los alcaldes son 24/7. Entonces, ¿cómo comunicas lo que estás haciendo si el jurado te dice, no puedes poner tu nombre, no puedes poner tus colores, no puedes poner tus lemas, no puedes hacer nada, no puedes sacar en redes sociales? Entonces, ¿cómo comunicas el trabajo? Cuando tú te vas a una actividad oficial como autoridad, ¿cómo comunicas esa actividad, esa actividad oficial? Supongamos que el alcalde Rafael López Aliaga se haya reunido con el ministro de Transportes. ¿No podría colgar la foto de la reunión porque es proselitismo político? Entonces, ¿hasta dónde llega? ¿No? Yo creo que es un poco jalar de los cabellos, decir, no puede hacer nada ya el alcalde o el regidor o el congresista. Tienen que comunicar el trabajo porque justamente son las redes sociales las que permiten llegar hacia la población, decirle eso es lo que estamos haciendo. O sí, si no hay nada es lo que no estamos Según un haciendo. informe del Jurado Electoral Especial Lima Centro, Rafael López Aliaga, va a pasar el chiste, pero habría infringido el principio de neutralidad electoral por mostrarse públicamente con su cerrito mascota Worky o Porky Junior, sobre todo en actividades de la Municipalidad de Lima como la presentación de trenes Lima-Chosica, ¿no? Claro, mira, pero a ver, vamos a... Como tú le dices, es pintoresco lo que saque el jurado, pero no se ha pronunciado sobre los paneles, o sobre las pintas, o sobre las apariciones en público. Un caso en redes sociales sí lo archivó. Claro. ¿No? Claro, porque justo es un poco lo que hablamos, ¿no? ¿Hasta dónde llega ese principio de neutralidad cuando yo como autoridad tengo que comunicar lo que hago, sobre todo cuando son actividades oficiales? Ya no veremos más a Chanchito entonces. Ya no veremos al Chanchito. Estamos en Altavoz en Vital. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube como Altavoz Noticias. Estamos conversando con Pedro Morales Miranda. La participación de Acción Popular para esta campaña, ¿cómo va? Estamos justamente en el proceso de ver cómo vamos a elegir a nuestros candidatos, tanto a la presidencia, vicepresidencia, diputados y congresistas. Se confirma que ustedes no van en alianza. No vamos en alianza, porque el día 2 de agosto se vence el plazo para ello. No vamos en alianza. Eso es una decisión que ya el partido ha tomado ya con bastante antelación, pero además porque históricamente nos ha ido siempre mejor con la Lampa que con otros símbolos, ¿no? Acción Popular como partido tiene una buena recordación, la gente recuerda Acción Popular. Si bien es cierto, tenemos la peor bancada de la historia, pero como partido hemos asumido la responsabilidad y además hemos puesto la cara también ante la población, ¿no? Esa es la diferencia de los partidos políticos con los nuevos movimientos o los partidos combi, ¿no? Cuando un partido que se crea solamente para las elecciones le va mal, la población no tiene a quién reclamarle. En este caso, Acción Popular ya le reclamaron, ya pagamos el costo político, no hemos metido alcaldes, no hemos metido regidores, ¿no? Y ha sido golpeado el partido en su momento, pero estamos tratando de sobrellevar y salir, y sobre todo de que la dirigencia entienda de que debe llevar a buenos cuadros, ¿no? Gente buena, gente preparada, gente que no tenga sus anticuchos, sus procesos. ¿Cuándo es la próxima reunión, en todo caso, del comando político de Acción Popular para determinar lo que estamos señalando, ¿no? Las candidaturas? Ha habido ya, Rumi, el mes pasado, mes y medio, un plenario donde justamente se ha acordado cómo van a ser las elecciones, que va a ser por delegados, el número de delegados, cuántos delegados por regiones, que llegan a ser 79 si no me equivoco, para elegir ya a los candidatos, que debe ser en diciembre, ¿no? Que es por la fecha delegados, que no es digamos no va a ser un militante de un voto, desgraciadamente, ser, ¿no? Como ha sido la historia, ¿no? La tradición de Acción Popular, como Belaúnde así lo hacía, lo ejercía, desgraciadamente ahora no va a ser así. Hay un miedo, ¿no? Dice la dirigencia, el presidente, que no podríamos pasar de repente el 20% de militantes, y es que es verdad. Acción Popular tiene 200.000 militantes, 300.000 militantes aprox. Entonces tendríamos que llevar 40.000, 30.000 personas a votar. Y es un poco complicado. Es complicado, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa. Pedro Morales Miranda, estamos en Altavoz, en Vital, también estamos en todas las plataformas digitales y obviamente en Movistar Televisión. Ya volvemos. Ya volvemos. Estás en Vital TV. Ya volvemos.
Que el espíritu patriótico nos motiva a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM. La radio nació hace 100 años para sonar lejos, para ser íntima y ser fiel, para ser musical y publicitaria, para ser informativa y humorística. La radio es servicial, es masiva y popular, es matinal, diurna y nocturna. La radio está en casa, en el auto y en el teléfono. Está en todas partes, todo el día, todos los días. En la Cámara Peruana de Radio y Televisión celebramos este 2025 los 100 años de la radio en el Perú. Y 47 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Vital. Estamos conversando con Pedro Morales Miranda, magíster en Ciencia Política y Gobierno, abogado constitucionalista, ex candidato al Congreso por Acción Popular. Aarón Salomón, tenías una Sí, estábamos cuestión. conversando, señor Morales, sobre el Partido Acción Popular y su ex correligionario, Johnny Lescano, ha anunciado que postulará a la presidencia, pero con el partido Cooperación Popular, donde se encuentra inscrito y también está inscrito el legislador Carlos Ceballos, como alguien que ha sido 4 veces, como si no me equivoco, congresista con Acción Popular y candidato presidencial con el partido de la Lampa. Ahora se pasa a otro partido y va a postular a la presidencia con otro partido. Bueno, no es extraño en Johnny Lescano. Recordemos que Johnny Lescano viene de Solidaridad Nacional, justamente del partido donde era Rafael López Aliaga y que hoy lo critica. Esa es la característica de Johnny Lescano, criticar a los que le dieron la mano, ¿no? Y hoy día, como bien tú dices, quiere ser candidato presidencial por otro partido, que él no ha podido inscribir además, porque él estaba inscribiendo un partido que no ha podido. Fue secretario general también de Acción Popular, ¿no? Fue secretario general de Acción Popular, pero él quería postular por un partido, creo que es Cooperación Popular, o Democracia, Honradez y Democracia, que no ha podido inscribir y se va. Y ahora se va a Cooperación Popular, que ya es inscrito, ¿no? ¿no? Claro, entonces no tiene más mensaje que hablar mal de Acción Popular, ¿no? A donde va, habla mal de Acción Popular, no le da esperanza según la Acción Popular, pero es típico de él, ¿no? Es una persona tránsfuga. No, yo creo que él nunca creó en los partidos políticos, nunca creó en el fortalecimiento de los partidos políticos, si no, no hubiera hecho lo que ha hecho. Y además esto demuestra en el tiempo que las actitudes y las acciones que él tenía siempre eran contra el partido, siempre era contra los dirigentes de turno, siempre era contra las bancadas, los alcaldes, contra las autoridades del partido. ¿Y cómo obtuvo tanto poder para llegar a ser secretario general del partido, ¿no? Nada menos. Yo tengo una teoría, muchos a veces la creen y a veces no, pero yo creo que a lo Fujimori, Vizcarra tuvo mucho que ver en cuanto a la infiltración de gente dentro del partido. Nuestro partido nunca fue de izquierda.
y tuvimos mucha gente de izquierda con Johnny Lescano. Que Mesías Guevara, por ejemplo. Ahora, ¿y por qué te digo que el tiempo nos da la razón y por qué esta teoría? Porque ellos se fueron de Acción Popular. ¿Y dónde terminaron? En partido de izquierda, ¿no? En partido de izquierda y en el Partido Morado. Recuerda que el Partido Morado fue uno de los partidos que más incidió en atacar a Acción Popular, con el tema Merino, Sagasti, el mismo Vizcarra, ¿no? Entonces, son personajes pues que se han servido del partido, y Mesías Guevara además tenía otro antecedente, hablando los dos, que el papá de Mesías Guevara hizo lo mismo, siendo de Acción Popular, siendo diputado, entiendo, de Acción Popular, renunció, formó su partido, luego regresó. Entonces hay esa pues esa cualidad, si quieres llamarlo así, por parte de estas personas pues que solamente se aprovechan. Claro, están donde siempre debieron estar. Si no te gusta el partido, peleas de adentro, como lo estamos haciendo un grupo de militantes contra la bancada, contra los niños, contra los congresistas que nos parecen que han cometido actos que no son propios de las enseñanzas de Fernando Belaúnde, pero lo hacemos desde adentro, no renunciamos, no nos vamos a otro partido. Ellos no se sirven, y bueno, y ahora pues buscan otros espacios políticos ya más afines a ellos para que puedan llegar a un cargo. Una reciente encuesta de CID, Opinión y Mercado, ubica a Acción Popular prácticamente entre los otros, ¿no? Señala, por ejemplo, que una posible candidatura de Alfredo Barnechea, en este caso, obtiene 1,3% de la intención de voto presidencial. Por encima está Rafael López Aliaga, luego Carlos Álvarez, Keiko Fujimori, César Acuña, George Forsyth, que aparece en la escena, Philip Butters, Rafael Belaúnde con 2,4%, pero Alfredo Barnechea tiene 1,3%. En ese contexto, ustedes como Acción Popular efectivamente pueden pasar la valla electoral, que es lo más importante para mantenerse en el tiempo como un partido consolidado. Sí, Rumi, mira, en nuestros peores momentos, hablando ya de los 90 para adelante, cuando Fujimori hace lo que hace, toma los partidos políticos, los medios de comunicación, etcétera, y quiere destruir los partidos políticos, nosotros fuimos uno de los primeros partidos que volvió a inscribirse, el 95. El año 95 se volvió a inscribir Acción Popular. Después ¿Cuántas de eso, firmas se requerían para esto en este momento? Creo que eran millón, ¿no? Sí, eran más de 250,000 firmas, y nosotros pudimos hacerlo. Después de eso, Rumi, Acción Popular nunca ha perdido la valla, nunca, y más yendo con el símbolo. Entonces yo creo que en esta ocasión va a pasar lo mismo. O sea, Acción Popular yo creo que tiene más de un 5% de voto fuerte. ¿Por qué? Porque las otras encuestas te dicen que uno de los partidos con mayor recordación dentro de la población es Acción Popular. La gente va a ver en la cédula la lampa y va a reconocer que es Acción Popular. Exacto, es el momento de la figura, de los ahora, íconos, ¿no? Estas de los encuestas, como la encuesta de CID, es una encuesta con tarjeta, ¿no? Es una encuesta asistida donde te dice por quién votarías. Obviamente ponen a Alfredo Barnechea, pero también tenemos a Vitocho, también tenemos a Merino, o sea, tenemos a Alberto Tejada, que también aparece en alguna encuesta. Entonces hay 3-4 candidatos de Acción Popular que podrían también haber sido preguntados y que tal vez hubieran tenido mayor A ver, para que la ciudadanía lo entienda y lo sepa, ¿quiénes son los precandidatos a la presidencia por Acción Popular? Con nombres y apellidos. Hasta ahora, los que han señalado querer ser son Alfredo Barnechea, Víctor Andrés García Belaúnde, Manuel Merino, ¿no? Ellos públicamente han señalado querer ser o tener las ganas de postular a una precandidatura para ser el representante de Acción Popular. Efectivamente, pero están apareciendo otras figuras, como lo señalaste también, el doctor Tejada. El doctor Tejada, que es nuestro candidato hasta ahora, la carta que tendría Acción Popular para la alcaldía de Lima, pero que también podría participar en una elección presidencial sin ¿Y usted va a postular a la Cámara de Diputados, al Senado? Yo si postulo, tendría que postular en la Cámara de Diputados, porque ¿no? Por la edad no podría postular a senadores, pero vamos a esperar qué dice el partido, ¿no? Finalmente los delegados son los que van a elegir ahora los candidatos. Si hubiera sido un militante y un voto, tal vez hubiéramos podido tener mayor... Pero si quisiera. Toda persona que esté en un partido político que milita tiene el interés de servir a su país en donde le toque, ¿no? Sí, sería bonito, me gustaría, hay la intención de postular, sí, pero hay que esperar qué pasa con el partido y qué decisión toman las bases del partido. Efectivamente. Algunas alianzas ya se han formado, por ejemplo, la del PPC con el general Quiabra y otros más en el camino. ¿Cree usted que efectivamente haya espacio para las alianzas políticas
que en este momento se demanda debido a que 43 participantes, 43 candidatos es demasiado extenso? Yo creo que eso no se va a dar, no va a llegar. Valentín Paniagua hablaba de un frente de centro, hablaba de un frente no de personas, sino de partidos, de programas. Mire, el año 2006 y no se dio, no se pudo cuajar, incluso cuando habían políticos mucho más cuajados, mucho más responsables, ¿no? O que entendían un poco más la visión de país, no se pudo dar. Hoy día con los actores políticos de turno yo creo que eso pues es imposible, es inviable, ¿no? Si hubiera sido bonito, hubiera sido excelente que se junten, conversen y se llegue a un buen acuerdo de un frente que pelee contra los extremos, ¿no? Doctor Pedro Morales, si yo le pregunto 7 por 8, ¿cuánto es? 56. Como César Acuña, ¿no? Y 8 por 7, ¿no? También. Hago alusión a esto porque ¿cómo es posible que César Acuña no pueda responder una pregunta de matemática elemental? Como sabe perfectamente, es candidato, precandidato de un partido importante, tiene mucha injerencia en el gobierno, ha puesto varios ministros en el gobierno, y obviamente da esta lamentable declaración, en este caso ni siquiera poder definir, responder cuánto es 7 por 8. Sí, eso es lamentable, y es lamentable además que haya gente, haya ciudadanos, jóvenes sobre todo, que lo sigan. ¿Cuál es el ejemplo que da César Acuña hacia la juventud? ¿Cuál es el valor que César Acuña le agrega a la política? Porque se jacta de no leer incluso, ¿no? Se jacta de tener una biblioteca grande, de no leer, de ser el mejor en matemática y no saber cuánto es 7 por 8. Se jacta de tener un trabajador en la NASA, le dicen qué hace en la NASA y se ríe porque no sabe. Entonces, estos políticos, no hablo ya del tema personal, sino de su actor como político, como líder de un partido que además tiene una bancada importante, que tiene alcaldes, pues no ayuda mucho a la política en sí, al fortalecimiento de partidos, no ayuda mucho a cómo tener gente que nos dé la receta de salir de la crisis política en la que estamos, económica, social, no da, ¿no? Y aunque Martín Vizcarra está impedido de hacerlo, está haciendo proselitismo, está viajando a diferentes lugares del país y obviamente aunque no está en las encuestas porque podrían ser sancionados también por esta situación, sabemos que podría estar liderando. Sí, definitivamente, y es un poco justo lo que estamos hablando, ¿no? Hay gente que lo sigue. Hay gente que a pesar de que sabe que el gobierno desastroso que ha hecho de querer copar las instituciones como lo ha querido copar, hay gente que todavía confía en él. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones, Rumi, debería pronunciarse ya. Y yo voy un poco más, incluso están los abogados penalistas. Yo no soy abogado penalista, pero ¿habría ahí una falsedad genérica? Porque él está engañando a la población. Él está dando una esperanza y yo no sé si levantando fondos cuando él sabe que está inhabilitado. Cuando el jurado le dijo usted no va, es más, lo sacado del partido y entonces él no puede ir haciendo proselitismo político, decir yo soy el presidente y sigue apareciendo en las encuestas. Entonces esto es un llamado de atención también para las encuestadoras que hacen alimentando una situación que no es y que no se va a dar y que no se tendría que dar además. Y él contribuir, o sea, si el que aspira a ser presidente inicia mintiéndote, entonces ¿qué esperas cuando sea presidente? Efectivamente, estamos en Vital. Que le engañe al país, ¿no? Que le vuelva a engañar al país. Claro, porque se vacunó a Hurtadilla, ¿no? Así es. Engañó a su esposa también, infiel, además. Claro. ¿Cómo era? El bebito fiu-fiu, ¿no? Bebito fiu-fiu, caramelo de chocolate, no sé qué más, ¿no? Bueno, ha utilizado además de una manera marquetera, digamos, hasta el lagarto, ¿no? Con su peluche, sí. Su ícono de proselitista y otros más. Y mira, ¿y por qué traía a colación el tema de Vizcarra y Acuña? Porque ambos están utilizando la misma estrategia, ¿no? Los dos se han sido entrevistados por este streamer o youtuber Cristo Rata, ¿no? Que es justamente que le pregunta cuánto es 7 por 8, ¿no? Entonces, es el modo de hacer político hoy día, cero propuestas, cero visión país, pero sí más morbo, más escándalo, más burla, más sorna, tener a un referente político como Cristo Rata para que los eleve o para que les dé mayor popularidad, pues mira de lo que estamos hablando. La situación es crítica. Estamos hablando además del poder de las redes sociales, que es allí ese canal de transmisión precisamente de los políticos para poder llegar a las posibles personas que voten por ellos. Sí, ¿no? Rumi, pero las redes sociales tienen gente
buena, o sea, hay para todo el público. Exacto. Desgraciadamente, hasta en la política está ganando el público, pues, que le gusta el morbo, que le gusta la chacota, que no toma nada en serio. Como el alcalde de Ate, ¿no? Franco Vidal, por Como ejemplo. claro, que vive en las redes sociales, pero vayamos a ver cómo va el distrito, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias, doctor Pedro Morales, por estar en Altavoz en Vital, su despedida de Muchas las gracias. audiencias. Gracias a ti, Rumi, gracias, Aarón, por la Muchas gracias. oportunidad. Y bueno, como siempre, es un llamado a la reflexión de la población, de la ciudadanía. Ya vienen las elecciones, tienen que saber escoger, tienen que meditar, chequear, investigar por quién se va a votar, ¿no? Ya hemos visto estos últimos años que la dejadez también de nosotros como sociedad, como población, nos da el resultado que hoy tenemos, y el Congreso creo yo que es fiel reflejo de lo que hoy día es nuestra sociedad, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estuvimos con Pedro Morales Miranda, magíster en Ciencia Política y Gobierno, abogado constitucionalista, ex candidato al Congreso por Acción Popular. Haremos una pausa y regresamos. Ya volvemos. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM. La radio nació hace 100 años para sonar lejos, para ser íntima y ser fiel, para ser musical y publicitaria, para ser informativa y humorística. La radio es servicial, es masiva y popular, es matinal, diurna y nocturna. La radio está en casa, en el auto y en el teléfono. Está en todas partes, todo el día, todos los días. En la Cámara Peruana de Radio y Televisión celebramos este 2025 los 100 años de la radio en el Perú. Mira esto, McKay. Deberíamos ir a ver. Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. ¡Wow, Perú! Wow, Perú. Reserva tu viaje para experimentar Perú Wow. Ocho con 3 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz, en Vital, Radio Vital 91.1 FM de tu dial. También estamos en Movistar Televisión, canal 33 y canal 733 HD. Nos acompaña Aurelio Pastor Quesada, él es un joven escritor. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí y poder conversar. ¿Hace cuánto tiempo llegaste? Porque sé que estás estudiando en Navarra, en España, estudias Derecho. Estudio Derecho, sí, llegué el 1 de julio, estoy aquí. ¿Cómo has encontrado el país? Bien, bueno, con un tráfico
alucinante. El de siempre, ¿no? Cuando crees que no puede empeorar, sin embargo, parece que está, sí. Pero bien, siempre es una alegría poder venir al Perú y ver a mi familia, a mis amigos, ¿no? Es importantísimo. Estás estudiando Derecho, pero tú has estudiado antes en Lima. ¿En qué universidad estudiaste? Estudié, bueno, yo entré a Derecho a la Universidad Católica. Estuve ahí los primeros 2 años en Estudios Generales Letras. En la Católica tienen ese sistema donde tienes que pasar 2 años Perfecto. generales y luego la carrera. Estuve ahí 2 años y luego me fui a España a estudiar Derecho. Sí. Pero la novedad de Aurelio Pastor Quesada es este libro que tengo en mis manos, recientemente presentado, El Juicio de la Memoria, por Aurelio Pastor Quesada, editorial Mesa Redonda. ¿De qué habla este libro? El libro trata o desarrolla, es un conjunto de cuentos que... Son cuentos, sí. Que desarrolla eventos o que tienen elementos o rasgos de la historia del siglo XX. Ajá. Yo siempre digo que tuve la segunda oportunidad de volver a estudiar algunos eventos del siglo XX. A veces nos lo enseñan en el colegio a una edad muy temprana, cuando el interés no es tan intenso y cuando no entendemos las cosas con tanta profundidad tal vez. Y es precisamente en Estudios Generales Letras donde vuelvo a encontrar estas historias y veo en ellas además un tremendo potencial de ser contadas de manera divertida y más entretenida, y que a mí me hubiera encantado poder leer así cuando recién estudié la historia mundial del siglo XX. Si bien es cierto que tú estudias Derecho, quieres ser abogado, sí, obviamente, pero tienes una vena de escritor, de literato, va por allí el asunto. Bueno, están de alguna manera hermanadas, son letras al fin y al cabo, ¿no? Humanidades, ¿no? Bueno, sí. Pero imagino que tienes la intención también de seguir escribiendo a la par de tu carrera. ¿Tienes en planes a corto, mediano plazo otros textos también, otros libros? Sí, tengo, bueno, corto plazo no, porque tengo, digamos, el derecho es lo principal en mi vida. Pero en la medida en la que pueda desarrollarlo con el tiempo que tengo, sí tengo planes de publicar una novela en los siguientes años, y el tiempo que me demore. La presentación de este libro, El Juicio de la Memoria, ¿cuándo fue? Fue el sábado 19 de julio, el pasado sábado, en la Feria del Libro de Lima. Estuvimos ahí reunidos, la pasé muy bien, es una experiencia increíble poder publicar un libro y tu poder primera vez además. La primera vez, y nada le gusta más a un escritor que hablar sobre lo que escribe. Exacto. Sí. ¿Quiénes son tus autores preferidos en el Perú? Bueno, yo siempre digo que tengo... Mencionaste algo interesante, que es que yo tengo un poco la vena de escribir, de literatura, pero yo diría que en general siempre he sido muy afín a las artes. El teatro en el colegio para mí fue una experiencia fabulosa. Fue descubrir un universo increíble, y de ahí luego el cine. Luego llevé un curso en Nueva York de cine, y luego recién es que me animo a escribir este cuento. Entonces, un poco mi influencia es a partir de las artes en general. En la literatura en específico, en tema de cuentos, hay un cuento que me marcó muchísimo, que es Una noche boca arriba, de Cortázar. Y en novelas, son varias, pero una novela que me enseñó bastante, tal vez por el momento en el que la leí, es La tía Julia y el escribidor. Ahí un poco descubrí que los escritores no solo describimos realidades, sino que somos arquitectos de la narrativa. Y que todos esos elementos que uno ve en el teatro, en el cine, con efectos visuales que se crean cinematográficamente, también se pueden llevar a la literatura a través de la palabra. Entonces, un poco la literatura, pero también otras artes me influyeron mucho en cómo escribir, en los recursos narrativos que se usan y en la visión que uno le transmite al lector a la hora de escribir. Es importante tu obra, estás empezando con buen pie, te auguro muchos éxitos, Aurelio Pastor. Vargas Llosa obviamente dejó mucha huella en el país, sí. Tú has mencionado uno de sus libros, ¿no? La tía Julia y el escribidor, y esto es importantísimo saberlo porque además de él tenemos otros más en el país. Pero ¿qué tanto te marcó la obra de Vargas Llosa para tu, digamos, tu entusiasmo literario? Muchísimo. Siempre es un referente. Tener un país donde tiene un escritor tan reconocido mundialmente, Premio Nobel, ¿no? Es Premio Nobel, te permite atreverte un poco más. Te permite decir que hay elementos. Yo escribo sobre historia universal, ¿no? Vargas Llosa escribe sobre autoficción, las cosas que vivió. En cuanto a temática no va tanto, sino en cuanto a lo que dije un poco, la idea de
toda la ingeniería narrativa que él tiene, que él maneja muchísimo eso, no usa o no la usa siempre la narrativa lineal, sino que salta mucho en el tiempo, salta entre el narrador omnisciente, el narrador en primera persona, y sí, te da fuerzas para tomar ese tipo de riesgos, te inspira, ¿no? Uno siempre tiene referentes en la mente, y es increíble poder tener una persona de la misma nacionalidad. Y solo para fumadores, por ejemplo, uno de los libros íconos, ¿no? de Ribeiro, ¿no? Sí. Julio Ramón Ribeiro. También. Importantísimo también. Pero ¿qué otros autores más han sellado, en todo caso, han impreso en ti esa vena literaria? En cuanto a novelas, yo siempre resalto la primera novela que a mí me cambió la vida. No tanto desde una perspectiva del escritor, pero que me dejó en un shock que hasta ahora lo tengo, que es El amor en los tiempos del cólera. Ajá. De García Márquez, otro latinoamericano. Aparte de esa, me gustaron mucho las novelas que nacieron con un contexto de censura, que lindan un poco con lo controversial, que incomodan al lector, como puede ser Lolita, de Nabokov, o incluso El motel del Voyeur, que es de un periodista americano, Guy Talís, que se llama. O otro escritor contemporáneo puede ser Roberto Bolaño en Los detectives salvajes, que también es una novela... hermosa novela. Sí. Bailey también es un escritor distinto, apela mucho más al entretenimiento, al lector general. En Los últimos días de la prensa me parece tal vez su mejor novela. Sí, de todas maneras. Juega muy bien con la comedia, ¿no? Pecho Frío. Los genios también me gustó bastante. Sí, es un referente, él vende muchísimo además de libros. Ya quisiera uno vender como Bailey. Bueno, pues has dado el primer paso, lo has presentado en la Feria del Libro, que es importantísimo. ¿Cómo has visto esta edición de la Feria del Libro? Porque me imagino que no solo ha sido la presentación, estás asistiendo, me imagino, más a menudo. Sí, he ido seguido, estuve en Radio Nacional el domingo. Es increíble, ¿no? La feria siempre es un ambiente para las personas que somos muy afín al arte. Es un espacio, por un lado, desde la perspectiva del lector, de poder recorrer todo un ambiente lleno de libros, de publicaciones nuevas. Claro. Y de la perspectiva del escritor es una plataforma para poder exponernos, ¿no? Es difícil a veces, digamos, empezar siendo un escritor, sobre todo cuando eres un escritor joven, convencer a las personas de que se animen a leer tu libro. Entonces, la feria es eso, es una oportunidad para poder presentarse, para poder conocer a personas, hablarles un poco sobre el libro y animarlas a leerlo. Eso es importantísimo. ¿Qué te dicen en España cuando señalas que eres peruano? No, nos tratan bastante bien, tienen una relación muy, muy amable con todos los latinoamericanos. Los españoles tenemos un vínculo histórico y yo tengo muchísimos amigos, mi enamorada es de España además. Así que sí, nos llevamos bastante bien, tenemos una cultura muy parecida. Muchos de los elementos que a veces, o frases que tenemos aquí, encontramos su origen en España. Yo la paso bastante bien. Es un país bastante amable que me ha recibido muy bien y que así lo hace con los latinoamericanos. Seguramente te preguntan, ¿y hablas quechua? Seguramente no. Sí, bueno, siempre tienen algunos, como todos los países, sobre otros, ¿no? O sobre otras culturas o sobre otros continentes, algunas ideas estereotipadas un poco. Exacto. Sí, el quechua, pero también algunos elementos positivos, que se come muy bien. Exacto, la gastronomía, ¿no? La gastronomía, el referente de Machu Picchu, por ejemplo. Sí, siempre son muy curiosos, pero siempre hay esa idea un poco de que somos un país que camina un poco más lento, que las instituciones o el desarrollo del país va un poco más lento. Sí. Sobre eso vamos a hablar luego de la pausa. ¿Qué te parece? Estamos con Aurelio Pastor Quesada, escritor peruano, joven escritor peruano. Ya volvemos, estamos en Altavoz en Vital. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM.
La radio nació hace 100 años para sonar lejos, para ser íntima y ser fiel, para ser musical y publicitaria, para ser informativa y humorística. La radio es servicial, es masiva y popular, es matinal, diurna y nocturna. La radio está en casa, en el auto y en el teléfono. Está en todas partes, todo el día, todos los días. En la Cámara Peruana de Radio y Televisión celebramos este 2025 los 100 años de la radio en el Perú. Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullecen. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos. Y 16 de la mañana estamos de vuelta en Altavoz. Estamos de lunes a viernes a las 7 en punto en Radio Vital 91.1 FM de tu dial. También estamos en Movistar Televisión, canal 33 y canal 733 HD. Estamos conversando con Aurelio Pastor Quesada, joven escritor, quien acaba de presentar El Juicio de la Memoria. Es un libro de cuentos. Tienes otros cuentos aquí. Aurelio Pastor Quesada, de Mesa Redonda, editorial Mesa Redonda. Aurelio, es importante hablar también de política. Vienes de España. ¿Cómo has encontrado nuestro país en términos políticos? Como sabes, está en ciernes una campaña electoral, 2026, año 2026, año clave. ¿Cómo nos estás viendo tú? Bueno, con mucho movimiento, con mucha convulsión, con crisis institucionales, que es un poco, yo nací en 2001, es un poco la historia que he visto al menos desde 2015, ¿no? Desde la época que Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia. Es triste, pero siempre en cada elección es un momento de esperanza también para los jóvenes, sobre todo si vivimos afuera, queremos ver cómo va la situación en el país, con motivación para ver si regresamos. Con esperanza y con entusiasmo, ¿no? Sí, tenemos que ver así de esa manera. Sí. Pero la política, ¿por qué, digamos, tiene un cierto nivel de desencanto entre los jóvenes? Porque no es solamente en el Perú, está a nivel mundial. Bueno, pero esas son corrientes momentáneas, yo creo, ¿no? Siempre se generan corrientes culturales que se ponen de moda un momento y después se genera una contracultura, se pone de moda de nuevo lo mismo pasa con las ideologías, ¿no? A veces el conservadurismo pega más fuerte, luego el progresismo, y creo que esos son corrientes. No diría que es algo fijo del siglo XXI, que ahora los jóvenes odian la política, y además también un poco el advenimiento de algunos personajes un poco que vienen fuera del escenario político, ¿no? Lo vimos en Estados Unidos, claro, con Trump, en Argentina con Milei. Sí, es algo que sucede, pero es una tendencia, no creo que sea algo que vaya a quedarse.
Definitivamente. Y algo importante, como lo hemos estado reiterando aquí en el programa, la necesidad de que las personas puedan estudiar a sus candidatos. Esta vez vamos a tener 43 candidatos, si es que hay alianzas, es posible que baje un poquito. Sin embargo, el número de candidatos es elevado para un país que lamentablemente no lee como debería leer, que no se preocupe en saber quiénes son los candidatos que van a dirigir al país. Ahí hay un bache, un serio problema. ¿Cómo ahondar, cómo abonar para que las personas efectivamente se preocupen en saber por quién van a votar? Sí, bueno, son 43 candidatos, pero los 43 candidatos tal vez no se conocen, ¿no? Es decir, se conocen un poco los candidatos de siempre. Te lo digo yo desde mi perspectiva de... Soy joven, no es que esté todo el día metido en la prensa. Exacto. Pero tengo una perspectiva más o menos neutral, objetiva de cómo se mueve el panorama. 43, asumo que entiendo yo, tal vez me equivoco, que el mensaje de 43 candidatos políticos es un poco a raíz de que Pedro Castillo, tal vez un político no tan preparado, logró llegar a la presidencia, y eso emite un mensaje que cualquiera puede ser presidente. Que yo creo que debería ser el mensaje al revés, ¿no? De ahora más que nunca, no cualquiera debería ser presidente, ¿no? Claro, la valla debería ser mayor, ¿no? Debería ser mayor. Las exigencias deberían ser mayores. Sí, pero a veces la política parece volverse algo personal, que no lo es, ¿no? La política es todo menos algo personal, no es un viaje individual, ¿no? Exacto. Pero, sí. ¿Cuáles son los puntos en común en los cuales los peruanos deberíamos ponernos de acuerdo? Vitales, necesarios para poder salir del estancamiento, mejorar obviamente la producción económica en el país, ¿no? Generar empleo y otros más. Yo no creo que los peruanos tengan contradicciones en lo que se tengan que poner de acuerdo. Yo creo que lo que se tienen que poner de acuerdo es quiénes deberían manejar el país. Es decir, no veo una guerra de ideologías, de lo que parece es una guerra de egos, más que nada. Así un poco lo ¿Tú veo. ves una guerra de egos? Yo creo que sí, definitivamente. No veo que hay no veo demasiado que haya una guerra. Desde el final de la Guerra Fría ya no es una discusión tanto de debería aplicar la libertad de mercado. Es decir, de ideologías, claro. ¿no? Es decir, y cuando la discusión no es de ideologías, se reduce a personajes, se reduce a partidos, que acá no hay muchos, entonces tiene que ser un tema de personajes y de yo quiero hacerlo y tú no quieres hacerlo, o elementos que van más allá del tema ideológico, de ideas, de qué debería haber, qué no debería haber, ¿no? Es decir, nadie va a decir, no deberíamos eliminar la pobreza o deberíamos disminuir la educación, ¿no? Las ideas son las mismas, es un poco de que cada uno quiere ser protagonista de la salvación. Entonces es muy difícil pelear contra eso porque parece ser un elemento cultural y sí, es complicado. Complicadísimo. Bueno, hay temas y obviamente situaciones claves, ¿no? La inseguridad ciudadana, como sabes perfectamente, claro, ¿no? El tema de la salud, la educación, sí, agricultura y otros más que deberían de alguna manera hacerles poner la verdad en remojo a los candidatos para precisamente buscar soluciones en estos ámbitos. Los jóvenes, ¿qué esperan? ¿Qué esperan los jóvenes de un nuevo presidente o presidenta? No lo sabemos. Bueno, los jóvenes en general no lo sé. Lo que yo espero es un presidente con energía, con muchas ganas, con rapidez, y sobre todo en Perú es un país difícil, ¿no? Porque asumir ser presidente es también asumir la posibilidad de luego tener que ir a la cárcel. Es decir, un gran problema, ¿no? Porque imagínate cómo están los exmandatarios, ¿no? Sí, o procesados o están en la cárcel. Entonces, el presidente no tiene que tener miedo de eso, ¿no? Es decir, la guerra política, el contexto frustrado y lleno de odios, como te digo, genera eso. Entonces la persona que quiera ser presidente tiene que ser consciente de eso y porque es muy fácil asumir un cargo público y evitar esos problemas a través de la no actuación. Es decir, no voy a hacer obras, no voy a implementar planes porque así me quedo tranquilo y nadie me molesta. Lo que queremos de un presidente es lo contrario, ¿no? Es proactivo, actuar y que asuma los riesgos que supone la cultura, el contexto y su país, que es investigaciones, presión mediática, odios y no reconocimiento de las cosas positivas que se hacen. Efectivamente. ¿Qué es lo que es? Un punto clave, digamos, en todo esto tiene que ver con la ética, ¿no? Con los valores, ¿no? Con los principios. Y eso es fundamental para los posibles candidatos a la presidencia.
Lamentablemente nuestros expresidentes han estado sumidos en procesos de corrupción, algunos ya están purgando pena, otros están en pleno proceso. Sin embargo, es recurrente en el país. ¿Qué hacer desde tu punto de vista para, de alguna manera, revertir esta situación y los jóvenes, los niños puedan tener una visión diferente al respecto? Fortalecer los partidos políticos es una buena idea, ¿no? Es sentar bases, partidos políticos asociados a ideas. Tenía una conversación con un amigo que le encanta la política en España, y a él le parecía increíble que en Perú votemos por candidatos, por personajes, ¿no? Evidentemente el sistema en Europa es parlamentarismo, no es presidencialista como en América Latina, la mayoría de los países de América Latina. Porque allá votan por partidos, por ideologías. Aquí votamos por personajes. Por caudillos. Exacto. Entonces, tiene un elemento de sistema, sí, pero también tiene un elemento de cultura, de tradición, fortalecer partidos políticos más que nunca y volver a discusiones ideológicas, de metodologías, y dejar de hablar de personas, ¿no? Dejar de hablar de por quién vas a votar tú, yo voto por, y empezar a usar partidos, o empezar a usar ideologías, tal vez incluso, ¿no? Lo hace una discusión más genuina, menos personal y más política, realmente, sí. ¿A qué políticos en el Perú admiras? Es una pregunta difícil. ¿De los históricos, por ejemplo? Bueno, de los históricos, mi familia es del partido aprista. Yo le tengo mucho cariño a ese partido. Yo no milito en ningún partido, ¿no? El mío es el derecho y la literatura. Pero Aya de la Torre es un referente, como siempre. Luego, a lo largo de la historia, no lo sé. Es una pregunta difícil. No me animaría a señalar uno. No es fácil, ¿no? Ser presidente y generar el cariño de todas las personas, ¿no? Siempre hay odios, y cualquier opinión, además, genera odios también, ¿no? La persona que decide incurrir en política, sin haber hecho nada, creo yo, automáticamente se gana odios, sin haber hecho nada. Es decir, por ejemplo, si usted, por ejemplo, mañana decide, yo quiero ser candidato al Congreso o a la presidencia, automáticamente tiene una serie de odiadores. Yo digo, ¿por qué pasa eso? No lo sé. Mira, te cuento lo siguiente, que hace poco un streamer entrevistó a César Acuña, como sabe perfectamente, tiene universidades, se jacta de ser matemático, de haber fundado academias, instituciones educativas, pero le hace una pregunta elemental: ¿cuánto es 7 por 8? Y no sabía responder. Sí. O sea, ¿qué mensaje, digamos, estamos dando a la juventud respecto a nuestros políticos, a las personas que toman decisiones? Porque además es gobernador regional. Estamos hablando de la región La Libertad. O sea, ¿cuál es ese mensaje que está dando un político que ni siquiera sabe responder qué es un 7 por 8? Yo eso lo tomaría con pinzas, realmente, porque así como hay opiniones que tienen las personas, o más bien dicho, porque una persona esté errada sobre algo, no creo que eso significa que esté equivocada sobre otras cosas, ¿no? Es decir, es verdad, es una pregunta bastante básica, pero no deja de ser verdad que debe tener una capacidad de gestión bastante positiva, ¿no? Es decir, ha construido universidades, ha fundado un partido, ¿no? Tiene injerencia en el gobierno, nombra a ministros, etc. Sí, bueno, pero me refiero a que desde la perspectiva de las cosas que ha logrado en la vida, ha logrado cosas importantes. Eso es innegable, creo yo. Así claro se lo veo un poco yo. Entonces, así como no a veces enfatizamos tanto en el reconocimiento de las cosas que puede haber hecho, tampoco creo que sea una oportunidad para aplastar a las personas por un error tan básico que puede tener origen en distintas cosas, ¿no? Otra cosa es verdad que a veces parece ser algo frecuente, ¿no? Eso es un tema distinto, pero en general no creo que sea oportunidad para tratar de avalanchar a las personas porque cometen o porque olvidan algo elemental, ¿no? Eso creo que está muy conectado con la idea que hablaba antes de evitar los egos, los odios. Cometió un error, es terrible, debería tener un poco de más conciencia, hemos cuidado con quién se entrevista, pero ya está, ¿no? Es decir, tampoco se trata de hundir a los personajes y Aurelio, aprovechar esos errores. Muchísimas gracias por estar en Altavoz. ¿Dónde pueden encontrar el libro que acabas de presentar? Este libro de cuentos, El Juicio de la Memoria, de Aurelio Pastor Quesada. El Juicio de la Memoria está disponible en Crisol, en El Virrey, en Sur,
y siempre lo pueden conseguir además en línea a través de las páginas de las propias librerías. Perfecto. Y ahora en la Feria del Libro de Lima, en el stand 97 de Mesa Redonda, que es la editorial. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas Estuvimos gracias. con Aurelio Pastor Quesada. Gracias por estar aquí nuevamente. Muy amable. Gracias por la invitación. Haremos una pausa y regresamos. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM. La radio nació hace 100 años para sonar lejos, para ser íntima y ser fiel, para ser musical y publicitaria, para ser informativa y humorística. La radio es servicial, es masiva y popular, es matinal, diurna y nocturna. La radio está en casa, en el auto y en el teléfono. Está en todas partes, todo el día, todos los días. En la Cámara Peruana de Radio y Televisión celebramos este 2025 los 100 años de la radio en el Perú. Wow, mira esto, McKay. Deberíamos ir a ver. Wow. Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. ¡Wow, Perú! Y 32 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. También estamos en televisión a través de Movistar TV, canal 33 y canal 733 HD, y obviamente en Tribu Televisión, canal 20, televisión digital terrestre. Nos acompaña Timur Gunein. Él es chef, él es cocinero francés, pero que ama el Perú. ¿Cómo estás, Timur? Bienvenido a Altavoz en Vital. Bienvenido. Hola, ¿Cómo estás? chicos, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Hace poco llegaste de Francia. ¿Estuviste cuánto tiempo por allá? Sí, estuve como 4 meses allá por ver la familia. Pero tú has vivido muchísimo tiempo en Perú. Sí, bueno, ahora vivo aquí, 8 años. 8 años. 8 años. Pero es curioso cómo te quedaste, ¿no? Te quedaste por el amor de una chica, si no me equivoco. No, por la comida. Por el amor a la comida. Por el amor a la comida. Importantísimo. No, sí. Venía en Perú en 2008, me enamoré de la gastronomía y sabía que a la época también tenía planes de abrir un restaurante. Y aquí siempre guardé la idea en mente hasta que mudé en 2017. Pero cuando llegaste a Perú, inicialmente no era la comida lo que te atrajo, ¿o sí? No, estuve con una... Fue un descubrimiento aquí. Sí.
Sí, primera vez, totalmente una experiencia inolvidable porque estaba descubriendo nuevas cosas todos los días, insumos, sabores, y me fascinó. Y cuando regresé a Francia a la época, no pude parar de hablar de Perú. O sea, oye, ¿conoces la comida peruana? Oye, ¿conoces esta ciudad? ¿Conoces ahí cómo es en Perú? Y me sorprende de que al final nadie sabía nada. Y por eso poco a poco me metí a promocionar la comida peruana, sí. Sí, la comida del país, siempre hablando de Perú, a mi familia, a mis amigos. Y es cuando en 2014 ya quería volver a hacer videos de nuevo. Y ahí empecé la idea de promocionar Perú en la red social. Llegaste justamente como turista, te encontraste con una comida, con una gastronomía deliciosa, pero tu primer encuentro con la comida, ¿dónde fue y con qué tipo de platos? Bueno, en Nueva York. Estaba viviendo en Nueva York en 2007 por 5 años y ahí encontré una peruana. Ella me hizo descubrir la comida peruana y los primeros platos que comí era ají de gallina, lomo saltado, causa limeña. Comida criolla, sí. Sí. Y picarones. Y ceviche. Y el ceviche también. También, claro que sí, también. Claro que sí. Pero cuando llegaste a Perú ya es profesamente para conocer un poco más sobre la comida peruana. ¿Qué es lo que más te cautivó? La comida callejera. Sí, la comida de calle. De mercados, calle, porque en Francia no tenemos, en Estados Unidos no hay tanto. Y es algo súper atractivo para mí porque es súper simple, humilde y me encanta como de ser barato rápido. ¿Cómo? Barato, cómodo. Bueno, también eso también ayuda. Pero es más por el ambiente, no sé, es más familiar, no sé. Exacto. Y eso no tenemos en Francia y cada vez que un europeo, en mi caso, cuando veo a mis amigos, le encanta viajar, es para descubrir lugares así. Y en Perú me fascinaba como entras a un mercado y hueles culantro, hueles las frutas. Es increíble como quieres probar a todo. Ya, eso se queda en la mente y siempre tenía en mente que ya iba a volver. Claro. ¿Viajaste a Cusco? ¿Viajaste me parece, al norte? ¿A qué lugares del Perú has Lo que conozco más es Arequipa y Chiclayo. Ajá. Pero he ido en todas partes. Me falta solamente la selva. ¿Te falta la selva? La selva no conozco nada. ¿Ya? Pero estoy esperando el buen momento para ir. Un saludo a quienes nos escuchan, nos ven también en Arequipa y en Chiclayo, obviamente. Sabes que de Chiclayo salió el Papa, ¿no? Sí. Tenemos un Papa peruano, ¿no? Y estuvo trabajando muchísimo tiempo en Chiclayo. Exacto. Claro, el chiringuito, estamos hablando de comidas especiales, la tortilla, por ejemplo, del pez guitarra y otros más, el seco de Chabelo y otros más en el norte. Ya me imagino, digamos, esa mezcla de sabores, ese descubrimiento de nuevos sabores ha sido apoteósico en ti. Es lo que me hace quedarme aquí. Cada vez que descubro una región, estoy descubriendo totalmente una nueva gastronomía. Y es ilimitado aquí. Siento que te puedes crear un montón de platos porque gracias a los insumos y esta pasión que los peruanos tienen por la comida. Así que es maravilloso de quedarse aquí, de siempre viajar. Y ahora que, tengo un poco más de tiempo, voy a intentar de viajar un poco más en el país para descubrir más cosas. Exactamente. Arequipa, por ejemplo, digamos al pie del Misti, la ciudad blanca, hermosa, con gente muy cálida, pero también con una gastronomía muy variada. ¿Qué tanto rescatas esas cebollas, esos rocotos, ¿no? Esos adobos, ese pan de 3 puntas? Y no olvides la chicha de Huiñapo. Exacto. Eso es lo que me atrae más a Arequipa. La chicha de Huiñapo, exacto. Es increíble. No sé. Bueno, también es el ambiente de Arequipa, el sol, la gente como muy amable, muy ¿no? amable. La ciudad está muy organizada, limpia. No sé, hay el aire. Y cada vez que voy allá te sientes un poco... dicen que es otro país. Pero otro país. Sí, me siento un poco... Es diferente. Y bueno, la pasión también, que el orgullo que los arequipeños tienen por su comida también te ayuda a invocarte más en estos platos y los sabores y no sé, te sientes bien. ¿Y en el Cusco? Sí, también Cusco, pero Cusco conozco menos, solamente fui 2 veces, pero sí, Cusco también, comí platos muy ricos, también he ido el chance de probar el adobo cusqueño y el adobo arequipeño. Tiene lo suyo cada uno de ellos, ¿no? Pues es la chicha que va a hacer la diferencia, creo. Exacto.
Y como yo adoro esta chicha de muñeco, prefiero el adobo arequipeño. Ajá. Pero los dos son deliciosos también. No hay, es difícil Los de dos son comparar. deliciosos, efectivamente. A propósito de ello, la pandemia te cogió en el Perú. Y durante la pandemia, obviamente, nos mantuvo en casa muchísima gente. Lamentablemente hemos perdido muchos familiares también en el país, como sabes perfectamente. Pero tú te has reinventado en plena pandemia. ¿Qué hiciste? Bueno, empecé a hacer un dark kitchen. Mira, yo mudé a Perú en 2017 y hasta la pandemia estaba solamente pensando a crear videos, contenido, promocionar Perú. Y la pandemia llegó, perdí mi trabajo y tenía que hacer algo. Y ahí creo que no tenía miedo, pero siempre quería abrir un restaurante, pero sentí tanto presión con mi canal que la gente tenía mucha expectativa de que si abro un restaurante va a ser increíble, este chef es famoso. Pero yo tenía un poco de miedo de eso porque yo soy cocinero, cocino bien, pero no me considero un gran cocinero. Siempre tenía un poco de miedo de hacerlo, pero la pandemia me empujó a hacerlo porque tenía que trabajar. Empecé mi local, abrí un local en Linz, en San Miguel, donde hice platos menú todos los días por delivery. Y ahí, menú para llevar, por delivery. Sí, Okay. estaba haciendo como platos fusión, platos de Francia, platos de Tailandia, pero siempre fusionado con insumos de peruano. Hice eso por 6 meses. Fue muy divertido, pero la gente se emocionaba bastante por los postres que estaba poniendo en los menús. Sí, recuerdo que tú, claro, entregabas de cortesía un postre francés como parte del menú. Ajá, exacto. En plena pandemia. Y eso fue lo que te posicionó con tu mercado, precisamente con la gente que te ha seguido. ¿Y qué postres franceses tú entregabas de cortesía? La crepe. Ajá. La crepe básica, la crepe de mantequilla y azúcar. Lo hice porque, bueno, yo siempre prefiero cocinar platos, trabajar en el restaurante, pero he trabajado en creperías en París, es parte de la cultura francesa, es realmente algo que tiene sentido y es súper divertido de prepararlos, pero la cosa es que yo, vivo aquí muchos años y no he probado una crepe que realmente tiene el sabor como debería de ser en Francia, claro. Y por eso estaba muy motivado de regalarlo para que la gente sepa, mira, ese es el real sabor de la crepe. Tienes que sentir esta textura, este sabor. Y es increíble como siempre recibí mensajes diciendo, el menú es espectacular, pero la crepe nunca he probado algo así. Y eso me motivó a, ¿sabes qué? Creo que si la pandemia sigue, me gustaría abrir una crepería. Será menos inversión, pero al menos voy a poder hacer algo que también que me apasiona. Y voy a poder ofrecer algo que realmente es casi como igual que en Francia. Eso es importante. Sí. Y eso, justamente esa pasión, te llevó a abrir un restaurante. Sobre este tema vamos a hablar luego de la pausa. ¿Qué te parece? Sí, claro. Estamos en Altavoz en Vital, estamos conversando con el chef Timur. Ya volvemos. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM. La radio nació hace 100 años para sonar lejos, para ser íntima y ser fiel, para ser musical y publicitaria, para ser informativa y humorística. La radio es servicial, es masiva y popular, es matinal, diurna y nocturna. La radio está en casa, en el auto y en el teléfono. Está en todas partes, todo el día, todos los días. En la Cámara Peruana de Radio y Televisión celebramos este 2025 los 100 años de la radio en el Perú. Wow, mira esto, McKay. Deberíamos ir a ver. Wow. Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. ¡Wow, Perú!
Y 45 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz. Estamos de lunes a viernes a las 7 en punto. Te invitamos a compartir el programa en tus redes sociales y también a suscribirte a través de nuestro canal de YouTube como Altavoz Noticias. Nos acompaña Timur Guneim, Chef Timur nuevamente. Y en el primer momento de la entrevista estabas hablando precisamente de tu experiencia en pandemia y cómo es que decidiste abrir un restaurante, en todo caso por delivery. Sin embargo, decidiste abrir un establecimiento mayor, con mayor especialización respecto a un postre, una comida especial francesa que es los crepes, efectivamente. ¿Cómo te fue? Bien, mira, no, yo creo que me equivoqué en la zona, porque no era el lugar perfecto el lugar para vender un producto así. Me fui bien, pero creo que te pudo haber ido mejor. Mejor, si estaba en una mejor zona. He leído comentarios que mucha gente te pedía, que estés en Miraflores. Sí, desde el inicio. Abrí locales desde el inicio. La gente, ¿por qué no te metiste aquí? O sea, oye, vamos a intentar. Pero ¿cuánto tiempo estuviste en Lince? 2 años y medio, creo. 2 años y medio. Sí, algo así. Bregando, sin embargo, utilizaste insumos peruanos. Sí, toda la carta 100% hecho en casa. Eso era realmente la meta, es de crear todo. Los helados era hecho en casa, las mermeladas, la Nutella, todos los cremas, los insumos, las masas de la crepe. También tenía la propuesta de ofrecer galette, lo que es la crepe salada, pero es hecho con una harina diferente. Normalmente en Francia se hace con harina de trigo negro. Yo lo hice con quinoa, porque quería hacer con insumos peruanos. Y eso está bien, eso atrae mucha gente, se emociona de ver que se puede hacer algo bien francés, pero con los insumos de aquí. Y no, fui bien, solamente como te digo, creo que la calle también tenía mucho ruido y no atrae tanto de venir a sentarse con tanto ruido. No sé, yo estaba buscando todos las consideraciones, razones, claro, sí, las razones para ello. Pero al final fue una súper experiencia para mí. Aprendí más. Claro, o sea, lo que podemos decir es que tú abriste un restaurante de comida francesa con insumos peruanos en un lugar inadecuado. Ya, ese es el punto de partida. Sin embargo, has estado bregando 2 años y medio y has contratado a personas peruanos, has dado empleo. Claro. Has fracasado en ese intento, pero eres terco y has vuelto al Perú a abrir otra empresa. Soy terco, no quiero abandonar la idea. Yo quiero seguir, no tengo ningún plan de volver a vivir a Francia. ¿No tienes planes de regresar a tu tierra? Ahora no, yo quiero seguir aquí y tengo en mente de que yo puedo hacer algo especial. Con mi canal fue algo increíble lo que viví en Perú y yo no quiero perder eso y siento que puedo hacer algo especial con la comida. Lo siento en mí y me encanta compartir esta pasión que tengo con la comida. Pero no solamente de compartir algo bien francés, que trato de hacer exactamente igual que en Francia, pero es más como quiero mostrar que se puede hacer algo simple a un precio correcto, pero también mostrando que se puede usar los insumos de aquí. No tienes que hacer todo con los insumos perfectos de Francia, con eso. No, siempre te puedes adaptarte y... No, voy a seguir intentando y buscar una mejor zona, pero también ofrecer un poco más que crepe y galette. Esta vez quiero añadir un poco más a la carta. Ajá. Por ejemplo, en esa cadena de valor has estado presentando algunas salsas, ¿no? Cremas, sí. Cremas, ¿no? En ese sentido también podría ser una línea de negocio. ¿Es así? Exacto, sí. Mi error también es que no estaba delegando tanto en mi local. Estaba haciendo casi todo solo. Tenía mi equipo, pero me gusta estar en control un poco de cada parte de etapas del negocio. Y ahora esta vez ya no más. Y voy a tener mi contadora, voy a tener alguien que maneja la administración, voy a tener alguien que hace las recetas y yo estaré manejando. ¿Cómo se llamaba tu local? Se llamaba La Crepe y Galette. Ahora te recomiendan, también estaba revisando que se llame Chef Timur. Es que yo no me gusta usar mi nombre, no sé. Pero es que es tu marca, ¿no? Mira, muchos me dicen eso y yo no sé.
Lo que pasa es que en el mundo, en las redes sociales te conocen como Chef Timur. ¿Te imaginas? Creen que tienes una ratita en la No, sí. Bueno, no sé, ya tengo otro nombre por el negocio. Creo que voy a usar este, pero todavía no tengo que tomar decisión. A ver, luego de haber conquistado cierto sector a través de tu comida, de tus postres franceses, ¿cuál sería esa recomendación de aquella persona que emprendió y que fracasó para que ellos no vuelvan a cometer esos errores? No me preguntas si yo me fracaso 2 veces, yo no sé. No, yo creo que solamente si te gusta, si amas lo que estás haciendo, a un momento va a pagar, algo va a pasar bien. Si te quedas positivo, si siempre buscas las razones por qué hay un fracaso. Bueno, tampoco quiero decir que era un fracaso, porque no estaba perdiendo tanto dinero, solamente que sentí que estaba trabajando por no tanto. Y sentí que quería llegar a más gente. Por eso decidí, no, ¿sabes qué? No quiero perder más tiempo en este local, salimos de aquí y nos damos una pausa y buscamos un lugar donde podamos hacerlo más grande. Pero si no, yo creo que siempre seguir con motivación y realmente amar lo que estás haciendo, porque si no, especialmente en restaurantes, es una presión difícil, a veces te aburres porque no hay clientes o preguntas muchas cosas y te vuelves loco. Si te gusta, si crees en tu producto, yo creo que la cosa va a venir. ¿Qué anécdotas tienes por el mundo cuando has estado llevando la comida peruana? Por ejemplo, he visto, me acuerdo así random, una imagen en una playa, no recuerdo el lugar, ceviche donde estás preparando ceviche en Ibiza, preparando ceviche y mostrándoles el ceviche a gente que nunca en su vida habían comido un ceviche. Por ejemplo, cuéntanos esa experiencia. Bueno, hay varios. Lo que me viene en mente ahora es como cada vez que hice estas distribuciones de comida, la gente que estaba grabando me dijeron después en off, ¿por qué no abres un restaurante aquí? Eres el único que puede hacer eso. Yo nunca he probado eso y siempre tenía esta ganas de hacerlo, pero estaba full metido en no, quiero seguir con los vídeos, no quiero abrir restaurantes. Y eso es lo que me marca más. Cuando cada vez que hice una degustación, que sea en Estados Unidos, en Francia o en España, siempre tenía gente diciendo, abre un restaurante aquí, mira, busca en internet, nadie lo hace. Y en esta época no tenía tanto ofertas de estos productos, así que eso es lo que me ha marcado también. Pero de ver también las personas sorprendido con los sabores, especialmente el ceviche. Cuando es la primera vez que pruebas un ceviche para un europeo que no está acostumbrado de comer ceviche pescado crudo, mucho limón, culantro, o sea, esos son sabores que no son tan comunes en Europa, por ejemplo, y ají, especialmente ají. De ver que la mezcla de todo con el toque de dulce del camote y la cancha, que es una bocada de todo eso juntos, y de ver sus ojos abrirse así, eso es lo más lindo. Lo más lindo, claro. Sí, por eso quieres seguir, quieres hacer más vídeos, quieres hacer probar más platos, porque te encanta ver esta reacción. ¿Y a qué lugares más has ido con la comida peruana, mostrándolo, siendo un embajador no pagado por el país, pero llevando nuestra gastronomía a diferentes lugares? Bueno, yo voy a decir Francia porque antes de hacer mi canal, yo trabajé como chef por muchos años y yo estaba haciendo la promoción de Perú en la comida constantemente y tenía muchos problemas con los dueños de cada restaurante donde trabajé, porque ellos querían que preparo comida francesa, pero muchas veces al último momento añadí ají amarillo al plato, o estaba haciendo una salsa criolla para acompañar, y yo me dije, ¿qué es eso? Es para acompañar, no te preocupes, es dar un sabor, pero eso no es francés. Pero dice, no te preocupes, es bien de promocionar algo nuevo, de mostrar que tenemos un toque diferente de los demás. Y eso muchas veces perdí mi trabajo por eso, pero a mí no me importaba, quería seguir. Y eso fui... Sí, eso creo que en Francia hice bastante promoción por la comida peruana. ¿Qué tanto llevas al Perú en tu corazón? Ahora no lo pienso porque vivo aquí, estoy peruano, pero... Exacto, eres peruano. Desde 2007 que tengo esta obsesión con Perú, creo que desde 2007, sí. Eres un obsesionado por el Perú. Y estamos en el mes de julio, en el mes de la patria. Un gran mes para llegar, retornar desde Francia. Sí, claro, tenía que volver para esas patrias. Claro, y de 2007 has visto cómo ha ido evolucionando el tema gastronómico, porque hemos tenido 2 restaurantes premiados como los mejores del mundo, ¿no? Exacto. Sí. Central y Maido, ¿no? Es un inicio para seguir promocionando Perú. Es bien que los restaurantes sean reconocidos,
pero a mí me gustaría también que más gente vienen a conocer más los huariques, los diferentes regiones, no solamente la capital. Hay tanto a conocer. Ir a los mercaditos de las diferentes Exacto, provincias, que esa es es la donde se esencia. come riquísimo y barato además. Así descubres más cuando viajas y vas en los pequeños mercados y hablas con la gente, es así que descubres un país. Así es. El tiempo se pasó volando. Gracias por estar Gracias en a ti. Altavoz, Chef Timur. Gracias. Tu despedida de las audiencias en radio y en televisión. Gracias. ¿Cuál sería tu despedida? Tu recomendación, en todo caso, tu mensaje por Fiestas Patrias. Bueno, que viva el Perú. Gracias, Perú, para crear tanto buenos platos y hacerme feliz todos los días. Y esperemos que sigamos así. A llevar el país más alto posible. Qué lindo lo que dice, gracias Perú por hacerme feliz todos los días, que así sea. Muchísimas gracias, estuvimos con el Chef Timur, gracias Timur Gonein, gracias por estar en Altavoz. Gracias. Muchas gracias. No tenemos tiempo para más, mañana volvemos, mañana a las 7 en punto en Altavoz en Vital, 91.1 FM de tu dial y estamos también en televisión a través de Movistar TV, canal 33 y canal 733 HD. Gracias, Aarón. En Tribu Televisión. Hasta mañana. Chau, chau.